El libro de Romanos, en el capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 19. Vamos a ir leyendo algunos versículos y deteniéndonos en los que son más importantes y que podamos destacar. Hay muchísimos más. Si yo tendría el tiempo necesario, tendría que exponer desde el capítulo 6 al capítulo 8 de esta hermosa carta y poder explicar versículo por versículo qué es lo que el apóstol Pablo está hablando y de qué manera es el espíritu con el que lo está hablando. Carecemos del tiempo, entonces vamos a hacerlo, pero usted seguramente tendrá un tiempo en su casa para poder meditar en estos tres capítulos, capítulos 6, 7 y 8 de este libro, y pueda tener aún mayor bendición. Dice la Escritura, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oramos y le pedimos a Dios su ayuda. Señor, te necesitamos en esta mañana, en este mediodía de domingo, y rogamos, Dios, que nos traigas luz, que abras el cielo para nosotros y que todo lo que podamos, Señor, recibir del poder de tu Espíritu edifique nuestra alma. Sobre todas las cosas, Señor, nos convenza de pecado y nos traiga libertad por medio del conocimiento de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que podamos recibir, Señor, la certeza de nuestra salvación, ya que es lo más importante que el hombre puede tener. Gracias, Dios, te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, esta expresión que hay, donde empieza a hablar Pablo y a tratar de armar de alguna manera el entendimiento de algo tan confuso, aún para los creyentes, y también si agregamos el fenómeno de la ley que él está estableciendo acá, lo introduce acá, a pesar de que la carta está dirigida hacia los romanos, pero está basándose en la doctrina judía. Es decir, está metiendo lo más importante, lo más sagrado para los judíos, que es la ley. Pero empieza a analizarla desde la gracia de Jesús, a través de la humanidad y a través de cómo el hombre experimenta y experimentará esa ley de la gracia o esa gracia salvífica o esa gracia salvadora que hemos obtenido a través de la fe en Jesucristo. Y él dice
de alguna manera empieza a debatir y separar lo que es el hombre guiado por el Espíritu y el hombre que es el hombre natural. Y saben, los dos son la misma cosa en lo que él está hablando, porque dentro de nosotros conviven esas dos naturalezas, si se permite la expresión llamarlo de esa manera. Es decir, en nosotros sigue habitando ese hombre que está caído por el pecado, que ha sido corrompido por el pecado desde Adán, ese hombre que quiere hacer lo malo continuamente, ese hombre que está afectado por el pecado y quedará afectado hasta que Jesús venga. Y por otro lado está la guía y la ley del Espíritu. Es decir, esas dos naturalezas coexisten en nosotros y es donde la gente recibe de alguna manera un peso, una angustia, una cuestión miserable. ¿Por qué? Porque él usa esa palabra, miserable de mí. ¿Por qué usa esa palabra? Porque está tratando de demostrar que usted y yo no somos los únicos en padecer esa angustia de no poder agradar a Dios como nos gustaría. Es decir, siempre que un creyente llega a Cristo, siempre que el hombre, la mujer recibe a Cristo, llega a la luz admirable de Jesucristo, empieza con sus luchas en su carne. Es decir, pasa de un reino de vivir de una manera a vivir de otra. Esto no sucede por imposición. Es decir, no es algo que se impone. Por eso hay un grave error de muchas personas que analizan diciendo, vas a la iglesia y en la iglesia te lavan la cabeza. Es decir, ya no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, te prohíben esto, te prohíben aquello, te prohíben aquí, te prohíben allá. Lo cierto es que eso no es una realidad y nada más alejado de la verdad, porque nadie prohíbe absolutamente nada. Es decir, empezamos a conocer la voluntad de Dios y uno mismo, sin que nadie te prohíba nada, empieza a desear querer caminar bajo esa voluntad. Por lo tanto, si antes alguien nos decía lo que deberíamos hacer o cómo deberíamos vivir, de ninguna manera le hubiéramos prestado atención. Cada uno hace lo que le viene en gana. Es decir, no nos gusta que nos digan lo que hay que hacer, ¿no? Nadie le gusta que le digan, usted tiene que hacer esto, sí, y uno anda como veleta de aquí para allá. Lo cierto es que eso empieza a actuar la nueva naturaleza. Lo que hemos recibido de Cristo, ese nuevo corazón, ese nuevo mensaje, ese espíritu que viene a morar en nosotros, esa ayuda divina de la nueva naturaleza, ese nuevo reino en el que empezamos a caminar, es el que empieza a poner sus leyes en nuestro corazón y uno empieza a motivarse para salir de aquel reino y entrar a este. Y nos empezamos a motivar hasta que vuelve a aparecer el pecado. Y cuando vuelve a aparecer el pecado, empieza la persona a vivir como de una manera infeliz, empieza a sentir sensaciones de angustia, de tristeza. ¿Por qué? Porque no entiende que a pesar de estar en Cristo, tiene inclinación al pecado. Que a pesar de estar en Cristo, empieza a sentir su deseo otra vez de pecar, empieza a sentirse tentado a hacer lo malo. Y ahí empiezan los conflictos, porque dice la persona en su interior, ¿cómo es que yo, si estoy en Cristo, tengo otra vez deseo de pecar? ¿Cómo es que si yo estoy en Cristo, vuelve otra vez ese deseo de pecar? Se terminó esa luna de miel con el Espíritu Santo, se terminó esa luna de miel con el Señor y ahora estoy en una situación difícil.
Y muchas personas empiezan a sufrir una duda que es fatal, que es la duda de que si realmente están en el camino de la salvación o no lo están. Y empiezan a caminar sometidos bajo esa duda y empiezan a retroceder en su camino, porque no pueden entender que estando Cristo en ellos, como lo dice su pastor en cada sermón, yo todavía tenga pensamientos malos, yo todavía actúe de mala manera, yo todavía siga pecando a pesar de todo. Y de repente recibimos ciertos mensajes más confusos todavía, cuando a veces tenemos líderes que nos imponen la santidad. Es decir, nos dicen, no, pero el que está en Cristo no tiene que hacer esto, y nos sometemos a pesos que realmente no podemos llevar. Jesús habló de eso cuando habla de los fariseos, que les dice, ustedes ponen pesos sobre las personas que ustedes no están dispuestos a llevar. Ustedes son sepulcros blanqueados, es decir, por dentro están hediondos, pero por fuera están limpitos y nuevos. ¿Sabe de qué habla eso? De la ignorancia de la gracia divina. Cuando una persona ignora el poder de la gracia divina, cuando una persona creyente ignora el poder salvífico de la sangre de Cristo aplicado a una vida que ha creído en Él, empieza a vivir una vida de miseria. Empieza a vivir lo que debería ser una primavera eterna hasta que Jesús llegue. Empieza una vida decadente y de personas que van retrocediendo por el peso de su propia conciencia y no les permite avanzar. Pablo está diciendo aquí que hay una ley que domina en su carne, pero esa ley ha sido absorbida por la ley de la gracia. ¿Por qué le digo todo esto? Porque Pablo entiende, versículos anteriores dicen, entiendo esto, que la ley es buena. Y sabe cuando alguien puede decir eso, que la ley de Dios es buena, es cuando el Espíritu Santo está en él. Es decir, en nuestro espíritu no hay duda de que debemos mantenernos alejados del pecado. Entonces eso se llama conciencia. Conciencia es un estado consciente de quién soy yo y de quién es Dios. Es decir, de quién soy yo y quién es Jesús. De quién soy yo, de cómo estaba yo y qué es lo que hizo el sacrificio de Jesús en la cruz, que me libró de la condenación. Cuando yo estoy consciente de eso, puedo entender lo que Pablo dice, que él dice que la ley es buena. Es decir, Dios puso algo bueno, pero lo puso, ¿sabe para qué? Lo puso para que el hombre se dé cuenta de que es imperfecta su justicia. Es decir, tenemos un Moisés que baja con los 10 mandamientos desde el monte Sinaí. Y esos 10 mandamientos, el pueblo se ve en una situación de cumplirlos, pero en una situación fallida, porque continuamente quebraban esos mandamientos, y principalmente el primero, es decir, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, lo agregó Jesús. Pero la ley decía, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y rápidamente lo primero que quebraba el pueblo era eso. Tarde o temprano se volvía tras ídolos, tras otros dioses, por angustia, por que no les salían las cosas, porque de repente se sentían abandonados, ya buscaban otros dioses. Es decir, quebraban el primero, ya quebras todos los mandamientos. Así lo dijo el Señor. Por lo tanto, esa ley, que es buena,
nos muestra que somos imperfectos en nuestra justicia, que no hay manera de poder entenderlo, poder cumplirlo. Entonces empieza Pablo a analizarlo de la siguiente manera: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso dice el versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, la ley es buena. Me agrada hacer la voluntad de Dios, es buena, es agradable y perfecta. Pero veo otra ley en mis miembros. Es otra ley que se revela contra la de mi mente. Yo le hago una pregunta a mi hermano. ¿De quién está hablando Pablo aquí? De sí mismo, ¿verdad? ¿Alguien puede dudar de la conversión de Pablo? ¿Alguien puede decir que lo que Pablo recibió en esa situación sobrenatural, camino a Damasco, donde Jesús mismo le habló, lo encomendó, lo comisionó, le habló de su destino y todo lo demás que ya conocemos, fue genuino? ¿Alguien puede dudar de eso? ¿Verdad que no? Sin embargo, él está diciendo: en mis miembros, en mi vida, hay dos leyes que combaten consigo. Una, la ley de Dios, que entiendo es deleitosa. Es decir, me deleito en la ley de Dios, la disfruto, disfruto su voluntad, disfruto agradar a Dios. Pero mi carne, que está corrompida, no acompaña, se opone. Entonces estoy en un combate continuo. Por eso la expresión que él da en el verso 24, miserable, esa palabra usa una expresión griega que es talaiporos o talaíporos, que significa soportar un fuerte peso encima. Y ahí es donde yo quiero que usted pueda sentirse identificado como creyente, en que me doy cuenta que no tengo licencia para pecar, que no soy un creyente falso, que tengo siempre esos pensamientos que me abruman, que me hacen dudar de que sea un creyente verdadero. Es justamente eso lo que da la señal de que eres un verdadero creyente, salvado por Jesucristo, que tienes ese peso que entiendes que no puedes llevar solo, que si te descuidas, pecas, que si no estás sujeto a la voluntad divina y no tienes el auxilio del Espíritu Santo y dejas rienda suelta a ese deseo que está en tu carne, pecas. Por lo tanto, ese peso de soportar continuamente la idea de no pecar te hace un verdadero creyente. Si no fuera así, darías rienda suelta a tu deseo carnal. Si no fuera así, darías rienda suelta. Pero Pablo está diciendo: me siento miserable. Hay un peso que me cuesta llevar día a día porque mi carne quiere hacer lo contrario a Dios y lo debo soportar. ¿Qué está diciendo? No me es fácil, no me es natural llevar la voluntad de Dios. Lo que pasa es que muchas veces, por cuestiones de ignorancia, nos han inculcado que si esos pensamientos están en ti, todavía no has llegado a la salvación. Y eso ha mantenido miserable a muchas personas. Eso ha hecho retroceder de la fe a otros. Eso ha hecho abandonar este camino precioso a mucha gente que se sentía sucia, se sentía inmundo,
se sentía un falso creyente, se sentía un pecador, que era un farsante, que no era digno de la salvación tan grande que Jesús nos ha propinado. Mi hermano, déjeme decirle algo. Ninguno de nosotros es digno de tan grande salvación. No somos dignos, no seremos dignos jamás de esa salvación. No lo seremos, porque la Biblia dice que no éramos dignos. La Biblia dice que estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice que quedamos todos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, ninguno es digno de eso. Y hasta que Jesús venga, tenemos que soportar. ¿Qué soportamos? ¿Los embates del diablo? ¿Qué soportamos? ¿Que el diablo venga y quiera destruirte? La lucha más grande que soportamos es la de nuestros propios miembros. Es la de nuestro propio cuerpo. Es la de nuestra propia mente carnal y caída que todavía estamos soportando, pero lo estamos haciendo bajo la gracia y el dominio de la ley del Espíritu. Por eso usted y yo podemos contenernos. Por eso usted y yo podemos contenernos de no pecar, porque sobre esa ley carnal está la ley del Espíritu, que continuamente nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda a no pecar. Pero no con eso digo que tengo una vida sin problemas. Permítame decir que dudo de la persona que me dice: yo no sufro tal cosa. Yo no sufro tal tentación. Yo no sufro tal combate interno. Entonces permítame decirle que yo dudo de su conversión. Dudo de su salvación, de la cual tendría que decirle: Señor, heme aquí, me arrepiento, sálvame, dame el gozo de tu salvación, crea en mí un corazón recto. Porque uno de los más grandes apóstoles está diciendo: me siento miserable combatiendo contra esto continuamente. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No es una pregunta, es una expresión. No es una pregunta, ya sabe Él quién le librará. Ya sabe Él quién lo salvó, quién le liberó. Ya sabe Él en quién refugiarse, pero está diciendo: estoy siempre bajo presión. Por eso el verso 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién me librará? ¿Quién me alivia esta presión? Jesucristo. Porque sobre la ley de mis miembros que me quieren hacer pecar siempre está la gracia de Cristo. Sobre ese deseo y esas tentaciones que vienen, sobre esos malos pensamientos que quieren llevarme otra vez a lo mismo, está la gracia de Cristo que me retiene, que me cuida, que me guarda. Por eso dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. No dice mi Salvador, dice Señor nuestro. Quiere decir que le soy y pertenencia suya, que le pertenezco a Él, que Él es mi dueño, no solamente el que me salvó. No me refugio solamente en el título del Mesías, del Salvador, sino que estoy reconociendo que Él es mi Señor. Yo le pertenezco a Él y vivo bajo su señorío. Muchos dicen que predicar así es dar licencia a pecar. Si yo le digo a la gente que la salvación la tiene ya, va a salir y va a hacer lo que quiere. ¿Quién le dijo eso? Es todo lo contrario. Quien me gobierna es Jesús.
Quien me gobierna es Jesús. Pero hoy sé que a pesar de mis tentaciones, estoy en el lugar correcto. Ahora sé que a pesar de mis batallas, de mis tropiezos, estoy en el lugar correcto. Ahora sé que a pesar de esos pensamientos que a veces vienen, que son oscuros, no me arrebatan lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Que los tendré hasta que Él venga. Que lucharé con ellos hasta que Él venga. Que soy imperfecto en mi justicia. Que soy incapaz y no valgo todo. Justamente por eso necesito y necesité y necesitaré lo que Jesús me dio. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, porque entiendo cuál es su voluntad. Me levanto todos los días pensando en hacer el bien. Me levanto todos los días dándole gracias a Dios. Camino sabiendo quién soy y a quién sirvo. Pero a veces cometo errores. A veces peco. A veces sale el viejo hombre. Porque también tengo otra ley, que es mi carne, que está corrupta. Está corrupta. El hombre interior fue transformado y va en un proceso llamado regeneración, que es obra absoluta y única del Espíritu Santo. Nada hago yo para ser regenerado. ¿Sabe lo que significa la palabra regenerado? Volver a nacer. Volver a ser. Cambiar tu genética. Cambiar tus genes. Esos genes que te llevaban a la destrucción. Esa genética terrenal y humana que dañada por el pecado te lleva a la destrucción. El Espíritu Santo hace un proceso por el cual te va haciendo más obedientes a su voz, porque el día que llegue Jesucristo nuevamente, el día que Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos, el día después de nuestra resurrección carnal, ya nuestro cuerpo completará ese ciclo. Ya nuestra carne será totalmente regenerada. Ya no vendrás con luchas. Ya entrarás al reino de los cielos. Ya no habrá esas luchas. Dice la Biblia que nada inmundo entra al reino de los cielos. No habrá pecado, no habrá muerte. Dice el libro de Apocalipsis que Dios seca toda lágrima de los ojos de ellos. Que no habrá más enfermedad, no habrá más muerte, es decir, no habrá nada por qué llorar, porque la obra del Espíritu estará completa. Pero mientras tanto hay lucha, hay presión, hay peso que soportar mientras uno camina. Sacúdase esa apariencia de perfección que es falsa. No permita que nadie eche un manto de perfección sobre usted, porque el único que lleva ese manto se llama Jesús. El único digno, dijo Juan, el único digno es Jesús. El peso del pecado vino sobre su alma limpia, pura y llena de justicia.
Y Él tomó ese pecado y lo puso sobre sí. No murió por sus pecados. No tuvo pecados. Por eso Él me justifica a mí. Pero es el único. Yo tengo peso que soportar. ¿Lo hago solo? Es imposible. Porque para eso apareció la ley de Dios. Para mostrarnos que nosotros somos incapaces de cumplirla. Para que el hombre no tenga otra cosa que buscar la cobertura de Jesús. ¿Ama a Dios usted con toda su mente y todo su corazón? ¿Ama usted a Dios y a su prójimo como a usted mismo? Ni me lo responda porque sé que es mentira. Porque si me ama a mí, que soy su prójimo, usted debe cuidar de mí como cuida de usted. Y no lo hace. Y no lo hace. Porque es imposible. Versículo 1 del capítulo 8. Es continuación de esto. Si usted lo ve en la pantalla, pareciera que pasaron años. Pero en la Biblia es continuación de lo que venimos hablando. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es que los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu. La carne se les revela, mas el Espíritu los gobierna. ¿Se entiende? La carne se les revela, mas el Espíritu los gobierna. Por eso usted se siente miserable cuando le viene la tentación o cuando peca, porque es gobernado por el Espíritu, y el que te hace sentir así es el Espíritu Santo, que has fallado al Señor. Por lo tanto, lo que encabeza esto, es decir, si te sientes así por fallarle a Dios, significa que estás gobernado por el Espíritu. Y si estás gobernado por el Espíritu, ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, mi hermano, San Pablo no sabe ya cómo explicarte que Jesús te ha salvado. Ya no es argumento contra argumento, contra argumento, contra argumento para tratar de mostrar una verdad absoluta. Que si te sientes mal cuando pecas, que si ese peso está sobre ti porque a veces estás soportando momentos de tentaciones, que quieres reaccionar y no lo haces, porque eres gobernado por el Espíritu. Dice él, y para esa gente no hay condenación, porque si estás gobernado por el Espíritu, andás conforme al Espíritu, no hay condenación para ti. Y yo de esa manera tengo paz para con Dios. Porque a pesar de que mi carne todavía es la más corrupta de todas, el gobierno que ejerce el Espíritu Santo me libra de pecar. No por mí, porque Él me libra de pecar. Porque en mí está el deseo de hacer lo malo.
Si hay alguna gloria en esto, es del Espíritu Santo. Si hay alguna gloria en esto, es del Espíritu. Si hay algo, algún tributo, es para el Espíritu. Si existe algún mérito, es del Espíritu. Por eso, mi hermano, disfrute esa salvación. Lo que leía Alberto en el comienzo, dele gracias a Dios por esa salvación tan grande. Dele gracias, manténgase allí, ocupándose de ella. Ocupémonos de ella para que peso sea menor. Mientras más me ocupo de mi ser interior, de ese que Jesús renovó, menos será el peso que me haga miserable. Porque es así. Porque es así. Porque es así. Me siento miserable porque tengo mucho pensamiento oscuro. Pero si mientras más me alimente del Señor, menos peso habrá de eso. Más fácil será hacerle caso a la voz del Espíritu. Pero algo tengo en claro hoy, que lo que yo recibí de Él me libra de la muerte, de la ley, del pecado y de la muerte. Por eso vuelvo sobre mis pasos y digo, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.